Las noticias de última hora que conocimos durante la semana pasada pusieron fecha al momento en el cual el contexto del mercado iniciará un cambio, afectando a todos los activos. Así que en este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin, comentaré qué pasó la semana pasada y cuáles son los cambios que veremos durante las próximas semanas. Bueno, para quien no lo sepa, cada año a finales del mes de agosto se lleva a cabo un acontecimiento catalogado de Simposio de Jackson Hole, donde un grupo de banqueros, empresarios, personas que tienen relación directa con la situación económica de Estados Unidos, son invitados y se llevan a cabo congresos, charlas, conferencias, etcétera, etcétera. Y evidentemente el discurso de Jerome Powell, o mejor dicho, del presidente de la Fed de turno, es muy escuchado debido a que se comentan perspectivas sobre la situación económica y medidas que pueden llevarse a cabo. Ya comentamos la semana pasada que justamente este año el simposio y más concretamente el discurso de Jerome Powell iba a ser mucho más determinante debido a lo que había ocurrido las semanas anteriores, donde pues se esperaba una cosa, salieron otros datos, Jerome Powell salió y dijo una cosa, luego ocurrió otra, luego pasó lo que pasó con el yen, con Japón, con los tipos de interés, etcétera, etcétera. Con lo cual se esperaba que la semana pasada, que es lo que ocurrió, saliera Jerome Powell a explicar un poco qué es lo que podíamos esperar. Y en muy pocas palabras, lo que vino a decir es que la inflación la tienen controlada, la inflación están muy confiados en que va a ir hacia ese 2% objetivo. Actualmente la tenemos a 2,92% en Estados Unidos. Podríamos decir que ya está, que ya la tenemos, que es muy sencillo, pero la realidad es que dependiendo de cuáles sean las medidas que se estén imponiendo en cada momento, pues la inflación puede volver a descontrolarse y han habido muchos escenarios, no de dobles picos, sino de triples picos de inflación, que evidentemente tienen una afectación directa y trascendental en la economía de Estados Unidos y evidentemente en la economía de los demás países. Pero bueno, más allá de esto, dijeron que la inflación la tienen controlada, que no les preocupa, pero sin embargo, sí que les está preocupando y bastante la tasa de desempleo. La tasa de desempleo es un dato que ya hemos tratado muchas veces en el canal, hemos hecho mucho inciso en lo importante que era tener esta tasa de desempleo controlada y actualmente está subiendo con mucha fuerza, ya lleva tiempo subiendo, ya estuvimos analizando pues para enero de este año cómo empezaba a hacer mínimos y máximos crecientes y actualmente tenemos una tasa de desempleo del 4,3% en Estados Unidos y eso no es el problema, que también, sino que el tema es que el movimiento se ha vuelto totalmente parabólico, esperando en muchos de estos datos que han sido claramente crecientes, que no solo fueran planos, sino que incluso fueran decrecientes, pero la tasa de desempleo ha seguido incrementando. Esto ha llevado a una decisión muy clara y muy específica, que fue lo que se comentó la semana pasada, y es a reducir los tipos de interés. Jerome Powell dijo abiertamente que ha llegado el momento de recortar las tasas de interés en Estados Unidos, que actualmente están en el nivel de 5,25-5,50. Ya hicimos la semana pasada un análisis específico de la correlación que había entre los tipos de interés altos y la inflación y el desempleo. Es decir, si tú tienes los tipos de interés elevados, vas a asegurarte que la inflación se va para abajo, con lo cual te vas a evitar una recesión debido a una situación excesivamente inflacionaria, pero sin embargo, el hecho de mantener los tipos de interés elevados lo que va a hacer es perjudicar la economía de una forma que la tasa de desempleo vaya incrementando, con lo cual te vas a evitar la recesión por inflación, pero te vas a comer una recesión por desempleo elevado. Y es justamente de lo que se han dado cuenta. El desempleo está descontrolado, por fin lo han admitido y han afirmado que van a reducir los tipos de interés. ¿Esto cuándo va a ocurrir? Esto va a ocurrir en 23 días y 12 horas, más concretamente el día 18 de septiembre de este mismo año, evidentemente. Y más allá de que se ha especulado con diferentes reducciones, ahora mismo lo que todo parece indicar es que se van a reducir 25 puntos básicos, de 5,25, 5,50 a 5, 5,25 puntos básicos en cuanto a tipos de interés. ¿Esto tiene que ser definitivo? La respuesta es no. Sinceramente, hemos visto tantas cosas este año que me creería hasta que los tipos de interés terminen por no bajarse en septiembre. Es extremadamente difícil que no se bajen en septiembre, seamos sinceros.
Pero hemos visto tantas idas y venidas con los tipos de interés que yo hasta que no llegue ese día y vea que se reducen, no me lo voy a creer. ¿Es posible que incluso se reduzcan más de la cuenta? También. Es decir, es posible todos los escenarios y más como se viene dando este año. Pero bueno, ahora ya sí que sí, con una elevada probabilidad, podemos afirmar que los tipos de interés van a reducirse presumiblemente 25 puntos básicos en septiembre, concretamente el 18 de septiembre. El tema es que septiembre es un mes relativamente especial para las criptomonedas porque, por ejemplo, si miramos el movimiento alcista de Bitcoin después de formar un mínimo de un mercado bajista, es decir, venimos de una tendencia bajista, llegamos a los mínimos y hacemos o creamos un ROI hasta el máximo del siguiente ciclo alcista, nos damos cuenta que, esto ya lo hemos analizado en otras decenas de ocasiones, pero vamos a repasarlo una vez más para actualizar, que a partir de estas últimas semanas atrás, lo que vemos es una sucesión de pues, máximos decrecientes, tanto en el ciclo de color violeta, que es el ciclo actual, como en el ciclo de color naranja, que es el mercado alcista número 3, como el ciclo de color verde, que es el mercado alcista número 4. O, en el caso del ciclo de color verde, sí que tenemos como máximos crecientes, pero de forma muy plana. No hay un crecimiento demasiado grande. Por ejemplo, tenemos un ROI del 3,15 y en el mismo punto en el que nos encontramos ahora, el ROI es de 3,16. ¿Esto qué significa? Que se ha crecido, sí, sobre todo en cuanto a mínimos crecientes, pero han habido idas alcistas y venidas bajistas, con lo cual hemos terminado prácticamente en el mismo ROI. Es decir, estas últimas semanas, incluso meses atrás, lo habitual es formar esto que estamos formando. Por eso, cuando vinieron estas caídas importantes, tanto en junio como también en julio, julio-agosto, comentamos que era lo normal, que no había nada extraño porque era lo habitual en el mercado, en el punto de mercado en el cual nos encontramos. Y del mismo modo que comentamos eso, nos damos cuenta que en los meses de septiembre lo que podemos esperar de Bitcoin es un claro movimiento alcista. Es un claro desahogo alcista independientemente de lo que hubiera ocurrido anteriormente. Por ejemplo, de color morado, el último ciclo alcista. Veníamos de una caída y ahora estamos formando un desahogo alcista. En el de color verde, veníamos de una caída y el precio terminó levantándose, muy similar a lo que ha ocurrido ahora. O en el de color naranja, veníamos de una subida paulatina, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, pero en septiembre como que se exageró ese movimiento, ¿no? Con lo cual, estamos viendo que la realidad es que lo que podríamos llegar a esperar durante las próximas semanas en Bitcoin es ese desahogo alcista. Además, la tesitura, si medimos pues todo el mercado bajista y todo el mercado alcista, nos damos cuenta que este mercado en el cual estamos ahora, teniendo en cuenta el mercado bajista y el mercado alcista, está muy similar también a lo que hemos visto en otros mercados. Está un poquito más alcista o está un poquito mejor. El ROI actual es de 0,95 y en los mismos puntos de mercado, en cuanto a días de los mercados anteriores, el ROI estaba en 0,54 en ambos. Esto significa que en el punto actual estamos a un 5% de máximos históricos, que sería ROI de 1, y en los anteriores mercados estábamos a un 46% aproximadamente de los máximos históricos, ¿no? ¿Esto puede significar que este mes de septiembre sea menos alcista que otros? 100%. Lo hemos comentado muchas veces, el equilibrio que se vive en el mercado constantemente y el hecho de ahora estar en una situación más alcista o de un mejor desempeño alcista que en anteriores ciclos alcistas, pues bueno, puede implicar que si analizamos, pues igual no vemos el movimiento parabólico que se vivió en el ciclo número 3-4. Igual vemos un movimiento pues más similar al ciclo 2-3, que es la línea de color como rojo, que va subiendo, pero muy poquito a poco. Pues bueno, no pasa nada. Simplemente es entender un poco la situación, el equilibrio y entender que la situación ahora mismo es totalmente normal. Esto contrasta mucho con todo lo que hemos estado comentando estas semanas, no, estos meses atrás, de la dominancia tan claramente alcista. Muchos, los más antiguos del canal, os acordaréis de este gráfico que dibujamos, pues igual hace un año y medio que dibujamos este gráfico.
en el gráfico de Ethereum contra Bitcoin, explicando el desarrollo bajista rompiendo los mínimos anteriores que podía vivirse, del mismo modo que se vivió en 2019 y del mismo modo que se vivió en 2016, pues volviendo a utilizar Ethereum como cabecilla de turco, volviendo a utilizar Ethereum como altcoin, por así decirlo, de referencia. Como digo siempre, muchos consideran a Ethereum que está al mismo nivel que Bitcoin, muchos consideran que Ethereum incluso está a un nivel superior que Bitcoin y muchos consideran a Ethereum pues peor que Solanas, Cardanos y estas historias, ¿no? Me da igual, simplemente mirando la capitalización de mercado, Bitcoin está delante, Ethereum el segundo. Pues vamos a utilizar Bitcoin, o sea, Ethereum como cabecilla de turco, como ejemplo, quiero decir. Y podemos darnos cuenta, si nos focalizamos en los anteriores ciclos o periodos entre ciclos de Ethereum, podemos ver que lo que ocurrió es que en septiembre del año 2016 Ethereum llegó a un máximo local, previo a un desahogo bajista, capitulación, mínimos decrecientes y explosión. ¿Qué es lo que ocurrió en septiembre del año 2019? Lo mismo. Llegamos a un máximo local, aquí lo tenemos, previo a esa estructura bajista final, mínimos decrecientes, capitulación y explosión. Ahora mismo, Ethereum está formando ese movimiento impulsivo, pero lo que me gusta es que si ponemos el futuro de Ethereum, nos daremos cuenta de que ese posible o hipotético movimiento impulsivo no solo converge con el nivel de los 3000, que es un nivel redondo, sino que converge también tanto con este gap en los futuros del CME, como también con la Bull Market Support Band. Dos niveles, y bueno, y luego pues nos podemos poner a dibujar niveles de resistencia también en este sentido, dos niveles que significan una resistencia importante y que pueden determinar una posibilidad más a la baja en cuanto a Ethereum. Esto lo hemos tratado decenas de veces ya. Simplemente ahora añadimos más datos, como por ejemplo lo de los futuros. Obvio, en abril del 2024 no sabíamos si en julio del 2024 iba a haber un gap aquí que convergería con estos niveles. Pero sí que sabíamos y hemos tratado muchas veces, pues por ejemplo, que el hecho de que Ethereum caiga no significa que tenga que caer, por ejemplo, Bitcoin también. Fijaros. Aquí lo que ocurrió en el año 2016 es que Ethereum venía para abajo y ¿qué es lo que hacía Bitcoin? Venirse para arriba. Que en el año 2019 sí que es cierto que tanto Bitcoin como Ethereum iban para abajo. Vamos a ver, porque ahora mismo no lo recuerdo. En este caso creo que ya Ethereum Bitcoin estaba formando un movimiento impulsivo. A ver. Exactamente, Ethereum Bitcoin estaba formando un movimiento impulsivo. En este caso, Ethereum caía menos que Bitcoin en todo este momento de aquí. Por eso, Ethereum Bitcoin se levantó. En esta situación de aquí fue lo contrario. Ethereum caía y Bitcoin subía, con lo cual lo que vimos fue un movimiento claramente impulsivo en esta fase de aquí del gráfico de Ethereum contra Bitcoin. Entonces, esto también ocurre en septiembre y esto también lo tenemos que tener en cuenta. Pero es que todo esto no tiene pues prácticamente ningún sentido. Voy a eliminar todos los gráficos si no entendemos cuál es el trasfondo contextual que precede a todos estos movimientos, y es este trasfondo de aquí. Es el hecho de que los tipos de interés en Estados Unidos se dan la vuelta. ¡Pam! Tipos de interés para abajo, lo cual significó que se llegó a un máximo, se reducieron los tipos de interés y se inició todos esos cambios que hemos comentado. Ahora los tipos de interés se van a cambiar vamos a poner por aquí, en la semana del 16 de septiembre de este año. Da tiempo a que se forme ese desahogo alcista previo a un movimiento mayor. Da tiempo, sin ningún tipo de problema. Pero es que esto, obvio, no afecta solo a Ethereum, esto afecta a todos los activos. ¿Qué ocurrió con la dominancia de Bitcoin en el anterior ciclo alcista? Pues bueno, se bajaron los tipos de interés, la dominancia subió un poquito más y terminó, cambiando.
La dominancia sigue claramente alcista. ¿Puede seguir subiendo la dominancia de Bitcoin y que una vez se cambien los tipos de interés se inicie ese movimiento a la baja? 100%. Actualmente, si comparamos, bueno, el gráfico de Others es simplemente la capitalización de mercado excluyendo al top 10, es decir, del top 11 para abajo. Si comparamos Others contra Bitcoin, nos damos cuenta de lo siguiente, y es que se está formando una especie de doble suelo que podría indicar un cambio de tendencia al alza, indicando que Others, es decir, del top 10 para abajo, empiezan a comportarse mejor que Bitcoin, lo que se conoce comúnmente como alt season, y con lo cual evitando evidentemente que la dominancia de Bitcoin siga subiendo. Pero esto es algo que ya se ha formado no solo pues recientemente, donde se formó como una especie de doble suelo. Aquí tenemos una especie de pullback previo a un gran movimiento bajista, sino que también, si nos venimos a lo que ocurrió en el año 2019, nos damos cuenta de literalmente lo mismo. Esta especie de doble suelo, este desahogo alcista de 3-4 semanas, previo a una capitulación de Others, significando que Others caía más o Bitcoin subía más. ¿Qué es lo que podemos ver? Pues poner Others aquí encima y nos damos cuenta que en este preciso momento lo que empezó a pasar es que Others estuvo cayendo más que Bitcoin, porque Others iba para abajo y Others Bitcoin también iba para abajo. Así que esto es lo que ocurrió, pero no solo es interesante por esto, sino porque también es interesante ver lo siguiente, y es el contexto en el cual se llevó a cabo todo esto. Y fue en todo ese transcurso en el cual los tipos de interés iniciaron ese movimiento a la baja. Algo que, como ya sabéis, y no lo voy a repetir más veces, ocurrirá en unas semanas. Es decir, da tiempo a que se forme ese desahogo o ese mini desahogo alcista previo a una caída importante en este sentido. Sí, da todo el tiempo del mundo. Es algo que, pues, en su momento ya comentamos o hemos estado comentando durante estos últimos años, como aquel que dice, este año y medio, año y 3/4, año y cuarto, no recuerdo exactamente, pero ahora tenemos un poco más de datos y podemos ir contrastándolo de forma mucho más clara. Pero bueno, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.